Días, compañeras. Le habla Smiley. Le voy a presentar hoy la breve historia de Pablo Picasso. Por lo menos trataré de que sea breve. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Su padre fue José Ruiz y María Picasso. Su padre también era artista, por lo cual heredó su talento. Fue un artista muy precoz y empezó a pintar a temprana edad. A los 10 años, la familia se muda a Galicia, donde se desarrolla con sus dibujos, donde su padre estaba impartiendo clases. Estas son unas de las primeras pinturas de Pablo Picasso. La primera es La comunión de su hermana, en el 1896, el retrato de su madre y el retrato de la tía Pepa. A los 14 años asiste a la Academia de Bellas Artes en Barcelona. Al ser un artista tan avanzado para la clase, se aburrió y se muda a Madrid, donde asiste a la Academia de San Fernando. Visita un café llamado el Quatre Gats, donde se reúne con diferentes intelectuales modernistas y empieza a ver una nueva perspectiva artística. Se muda a España en los años 1900 y empieza a desarrollar sus diferentes periodos de pintura. El primer periodo se llama el periodo azul, que es donde se predomina el color azul en todas sus pinturas y usa de vez en cuando un poco otro tipo de color para resaltar los objetos. Esta pintura se llama El viejo guitarrista ciego. También refleja un momento triste en que Pablo Picasso atraviesa porque pierde un amigo. El periodo rosa es donde se ven más tonalidades rosa en sus pinturas y solamente dura 2 años también. Esta obra se llama El garzón a la pipa o El muchacho con la pipa. Se dice que esta pintura la compró uno de los miembros de Barilla, los que hacen la pasta. Y el guitarrista ciego está en el Instituto de Arte de Chicago. Aunque él niega que perteneció a este periodo, se puede ver en sus pinturas una influencia del arte africano. Se dice que Picasso adquirió esta tendencia artística por visitar los museos de Francia que estaban extrayendo artefactos africanos. Esta pintura se llama Las señoritas de Aviñón, que es una de las pinturas en la que se puede empezar a ver una de las técnicas más famosas de Picasso, llamada el cubismo. El protocubismo es el nuevo concepto artístico que desafiaba las normas establecidas para copiar la naturaleza sobre el lienzo. Este buscaba aplanar los volúmenes y fracturar los objetos con el fin de subrayar la bidimensionalidad del lienzo. En esta pintura se dice que Picasso dibujó 5 prostitutas de una calle llamada no me acuerdo si en Barcelona, que se llamaba Aviñón, y se puede ver que en 2 de las caras se refleja un poco el arte africano. Se dice también que Picasso se enfocaba mucho en el cuerpo y la anatomía de la mujer. Esta pintura se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es una de las pinturas más famosas del artista. El cubismo es el próximo periodo en que atraviesa Picasso y es un movimiento artístico que se desarrolla en el 1907 y 1914. Fue creado entre Pablo Picasso y el pintor francés Georges Braque.
que eran muy buenos amigos. Esta tendencia le pone fin a las vanguardias europeas del siglo XX y rompe las estructuras de la pintura tradicional. Son tan desfiguradas que en verdad no se puede ver a primera vista o sin imaginación lo que los artistas están tratando de reflejar en este periodo. En esta pintura de Picasso, se llama El hombre con el clarinete, fue pintada en el 1911 y se encuentra en el Museo Nacional de Thyssen-Bornemisza en Madrid. Se puede notar también la aplicación de colores neutros y sobresale con el negro para resaltar la pintura. En lo personal, yo no puedo ver al hombre ni al clarinete. Puede ser que un poco el rostro, pero en verdad no lo puedo ver. La segunda fase del cubismo es el cubismo se divide en dos fases, el cubismo analítico, que es desde el 1909 al 1912. Fue una pintura casi monocromática con gris y ocres, como mencioné anteriormente, y se enfoca mucho en la geometrización de lo que se está tratando de representar. En esta época se predominaba mucho resaltar los retratos y los ambientes de la naturaleza. Estas son dos pinturas de Picasso. Este es un retrato de Ambrosio Vollard. Fue un retrato de un señor que pintó Picasso francés, y el depósito de agua Horta de Évre, que la pintó en el 1909. Se puede ver los tonos grises en las pinturas y se resalta un poco con los colores amarillos en el retrato y el naranja en el depósito de agua. Otra fase del cubismo es el cubismo sintético, que se fue del 1912 al 1914. Las obras en este periodo son un poco más fáciles de entender y se puede ver claramente lo que se quiere representar en la pintura. También se incorpora la caligrafía, con el typo en la diapositiva, la caligrafía y otro tipo de lenguaje expresivo en las pinturas. Esta pintura se llama La naturaleza muerta con silla trenzada y tres músicos. La de abajo es la de la silla trenzada. La pintó en el 1912 y está en el Museo Picasso en París. Se puede ver aquí donde utiliza la caligrafía con las letras J o U. Se puede ver los detalles que se destacan con los colores ocre o amarillentos. En la de tres músicos, en el 1921, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se puede ver un poco una diferencia. Los colores aplicados son unos colores más vivos. Se está representando la música y se ve las hojas de música y la forma de escritura implementada en esta pintura. Picasso fue un artista muy prolífico y exploró diferentes áreas del arte. También, aparte de pinturas cubistas, también tiene esculturas cubistas. Esta es La naturaleza muerta con la guitarra y la produjo en el 1913 con papel, cartón y cuerdas. Esta se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta es Class Abstinent. Fue en el 1914 y es de bronce pintado con una cuchara de ajenjo que se puede ver en el tope de la escultura en París. Está ubicada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Otra escultura de Picasso, que fue un poquito más tarde pero sigue con la tendencia cubista, es The Home of Brass Escartes, que está en la Plaza de Picasso en Basilea. Otro periodo de pintura del pintor es el neoclasicismo o el greco-romano y empezó alrededor de los 1920. Se enfoca más
En el arte artístico se dice que porque hizo un viaje a Italia, visitó muchos museos y se inspiró por todas las obras de arte que vio. Esta es una de las obras y se llama Dos mujeres corriendo por la playa o la carretera. Se encuentra en el Museo Picasso. Se puede ver los colores brillantes, la forma voluptuosa de las mujeres y la brisa en el pelo. Los colores de las ropas, un poco así como el estilo griego. También se puede ver los tonos azules que forman parte de su periodo azul. Aquí el gran bañista que la pintó en el 1921 sigue con la misma tendencia de la forma voluptuosa y la exageración un poco de tamaño y se puede ver los tonos rosas reflejados en la pintura. Parte de su periodo rosa. Otro periodo que experimenta Picasso es el surrealismo, que es el sucesor del cubismo. El surrealismo quiere decir que va por encima de la realidad. Este movimiento busca trascender la realidad con la imaginación y lo irracional. Se dice que Picasso se interesó en este movimiento después que leyó Sigmund Freud. Esto se llama la danza y está en el Museo de Tate en Londres. Aquí se dice que es una influencia de su esposa, que era una bailarina eslovaquia, si no me equivoco. Y este es el beso del 1925 que está en el Museo de Picasso de París. Se dice que Picasso tenía una amante cuando estaba casado con su esposa, la bailarina, y representaba mucho este tipo de romance en sus pinturas. También se dice que en la pintura La danza se puede reflejar un poco el rechazo a las mujeres y todo eso que por parte de la relación causa dificultades en los matrimonios o relación de pareja. También se puede ver que en la danza usa muchos tonos vivos para representar lo que es el sonido de la música, mientras que en el beso trata de usar grises y azules representando que no es un beso amoroso, sino como triste, como una relación que está pasando por algo difícil. Pasa también por un periodo expresionista en el 1937. El impresionismo es un movimiento artístico que expresa los sentimientos y emociones del artista. También revela el lado pesimista de la vida ante las circunstancias históricas del momento. Una de las obras más famosas de Picasso es la Guernica del 1937, que se encuentra en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía actualmente. Este mural lo produjo Picasso cuando hizo un bombardeo en esta ciudad en el 1937 por los nazis o los soldados alemanes, cuando Picasso era director del museo. Se dice que Picasso fue muy afectado por esta situación y lo representó en su obra, mostrando los heridos y todo el dolor representado en esa ciudad. También se puede notar que dibujó los toros como un símbolo taurino de España y se puede ver la tristeza en la obra y los caídos en guerra. Como dije anteriormente, este periodo afectó mucho a Picasso y se puede ver en esta obra que se llama La mujer que llora en el 1937 también, y se encuentra en el Museo de Picasso en París, donde se puede también reflejar la tristeza que ha pasado en esta época Picasso. Y otra obra que representa el dolor de Picasso es La mujer suplicante o La suplicante. La pintó en el mismo año y está en el Museo de Tate, Londres. A pesar de ser
pintadas en el mismo año, se puede ver la diferencia de colores utilizadas en ambas pinturas. En La mujer que llora se puede ver un poco más de color. Se nota mucho, parece una persona disociada por el gorro, mientras que la mujer suplicante se nota que llora y los colores más predominantes son el negro y el gris. El periodo Valois, que pasa del 1947 al 1973. Se le llama a este periodo así porque se muda a un apartamento a pocos kilómetros de la ciudad de Valois y le pone un pequeño stop a sus pinturas para dedicarse a la cerámica y la escultura. Esta es una de las esculturas más famosas de Picasso, se llama El hombre del cordero y se encuentra precisamente en una de las calles principales de Vallauris. Esta es otra de sus esculturas que se llama La cabeza de mujer. Esta se encuentra en Halmstad, Suecia. Esta tiene un poco de aire más cubista. Picasso fue una persona que siempre se estuvo manteniendo ocupada y como le puso un poco de stop a sus pinturas, dedicándole más tiempo a otros aspectos de su vida. Él se une al Partido Comunista, tiene 2 hijos con su esposa que se llaman Claudio y Paloma, o Claude y Paloma. Recibe el Premio Internacional de la Paz de Stalin 2 veces, en el 1950 y en el 61 por la Unión Soviética. Pinta algo que se llama Capilla de la Guerra y la Paz en Vallauris. Se encuentra en el 1952 y está en el Museo Nacional de Guerra y Paz, que fue una de las temáticas que utilizaba Picasso para pintar también. En la de arriba se puede ver cómo se refleja la guerra y están pisoteando todo y la muerte. Se predomina los colores negros para representar la maldad y el ejército. Y en la parte de abajo se puede ver cómo se está disfrutando de la paz. Se pueden ver 4 planetas representados y están descansando. Aquí predomina un poco más los colores naranjas y se puede iluminar un poco más de paz. En este periodo también trata de hacer versiones de otras pinturas famosas. Esta es de pintor Manet, que tiene su cuadro, se llama La merienda en el campo, que lo pintó en el 1863. Y esta es Merienda en el campo, según Manet, pintada por Picasso en el 1960. Se puede ver cómo Picasso recrea el cuadro en su propio estilo abstracto y predominan los colores verdes y azules con negro para resaltar las imágenes. Se puede ver que también resalta la figura de la mujer voluptuosamente y la exageración. Las Meninas de Velázquez fue un proyecto que Picasso hizo extensivamente por 4 meses. Es un cuadro icónico y Picasso tenía hace varios años esto en su mente de recrear o crear una idea de las meninas al estilo Picasso. Esta es una comparación de las meninas de Picasso y las meninas de Velázquez. Esto es una compilación de 57 cuadros que duró desde agosto hasta diciembre. Picasso empezó a trabajar en su taller. Este es el primer boceto que Picasso hizo y fue el 16 de agosto del 57. Estos 4 cuadros
pertenecen a esta colección, pero no son en verdad de las Meninas. Se dice que Picasso estaba pintando a su hija y a su esposa los días 20 de agosto al 4 de septiembre. Ya el 4 de septiembre se puede ver un poco la reflexión del cuadro de Velázquez en la idea de Picasso. En estos dos cuadros que están en el proceso de las Meninas se puede ver en el primero la viveza de los tonos azules y cómo Picasso se enfoca en las palomas del cuadro. En el segundo cuadro se puede ver los colores más rojos y verdes y se puede notar el perrito que sale en la pintura de Velázquez. Se puede también distinguir los cuatro personitas, 3 en el lado derecho que se está en tonos verdes y el que debería de ser Velázquez en la parte de atrás con amarillo y negro. Estas son las variaciones que Picasso hizo de Velázquez de las Meninas en septiembre. De septiembre, octubre, noviembre. Él hizo una sesión de cuadros por cada uno de los componentes del cuadro de Velázquez y lo terminó con las meninas o las jovencitas del cuadro haciendo una reverencia como quisiera decir que se estaban despidiendo. Esta colección de Picasso es la única que se mantiene junta hasta el momento y se está exhibiendo en uno de los museos de Madrid. No me acuerdo en cuál ahora mismo. Al final lo tendré. Picasso escribió también poemas y aquí tengo uno pequeño, solamente voy a leer las primeras líneas, pero es para que se pueda ver que fue un artista que experimentó con diferentes géneros del arte. Qué triste suerte la del retrete de la vieja mandragora, tuerta, hecha picadillo, cocido más claro que el agua, el traje de la novia, con una escotada en la llama de la boquilla del gas. Cuando envíe el PowerPoint lo pueden seguir leyendo, pero en este se puede ver también el toque surrealista y exagerado de Picasso. Sus poemas no tenían un título, sino tenían las fechas en que las había escrito. Este fue escrito el 2 de julio de 1937. Picasso también experimentó con el teatro y escribió 3 obras de teatro. La primera se llamaba El deseo atrapado por la cola. La escribió en el 1941 y narra la invasión de Alemania y Francia y se muestra una época del París ocupado por Alemania. Se dice que él se empezó a inspirar cuando atravesó la guerra de Guernica en el 37. Su otra obra fue Las 4 niñas y la escribió en el 1948. Es una obra surrealista y trata de unos monólogos de 4 niñas que van en un barco y comparten con un personaje masculino que es una cabra y un caballo. La tercera obra que escribió Picasso se llama El entierro del conde Orgaz. La escribió en el 1969 y es un homenaje al pintor El Greco. Picasso también fue muy famoso por hacer su propio retrato y este es Picasso ante los ojos de Picasso. La primera que vemos a la izquierda fue en el 1896, que se llamó Autorretrato con cabello corto.
La segunda, con un fondo azul y tonos negros para resaltar, fue en el 1901. Otro retrato del 1901 donde tiene un poco más de tonos, un poco, en vez de oscuros, un poco más claros, resaltando el rojo. En el 1906 se ve Picasso con un poloché blanco. En el 1907 se puede ver un poco de su cubismo en este autorretrato. En el 1917, un autorretrato con lápiz y papel. En el 1917, perdón. El autorretrato sentado fue pintado en el 1965. Y estos dos últimos, no estoy segura de los años, pero sé que fue en los últimos años de su vida que los pintó. Este es un autorretrato que pintó un año antes de fallecer, en el 1972. Se llama Autorretrato ante la muerte. Esta es una foto de Picasso. Picasso murió a los 91 años y se dice que hasta el día de su muerte aún estaba pintando hasta las 3 de la mañana. Datos curiosos de Picasso. Picasso, el nombre completo, tiene 23 palabras. Se llama Picasso. Fue bautizado Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Fue nombrado después por varios santos y parientes. Y el Picasso en realidad es de su madre, que se llamaba María Picasso y López. Su padre era José Luis Rasco. Se dice que la primera palabra de Picasso fue lápiz, fue pis, por corto por lápiz, ya que veía a su padre siempre pintando. Ya que su padre era un artista y profesor de arte. Su educación formal artística empezó a los 7 años y ya a los 13 ya empezaba a pintar y se veía lo que había mejorado. Las primeras obras de arte de Picasso fue a la edad de 9 años, que fue una de las que vimos anteriormente, que fue su hermana en la primera comunión. Cuando Picasso nació, otro de los datos curiosos es que cuando Picasso nació, pensaban que estaba muerto. Y su tío, que era médico, fue que lo salvó. También se dice que Picasso no era muy buen estudiante y siempre terminaba en lo que se llamaba detención. Y se dice que una vez terminó en un calabozo y lo que le gustó porque se ponía a dibujar tranquilo y en paz. Solo que era brillante artísticamente. El primer trabajo formal de Picasso fue como comerciante y acordó pagarle $150 su jefe en esa época, lo que es en el día de hoy como $750. Hubo un rumor una vez de que Picasso se había robado la Mona Lisa, pero en realidad no fue así. En el 1911, cuando se la robaron, fue un amigo de Picasso, el poeta Julian Apollinaire, que señaló a Picasso como sospechoso, donde lo detuvieron para interrogarlo
pero lo liberaron más tarde. El cubismo, lleno de cubitos, en verdad fue creado por Picasso y Braque, pero el nombre viene de un crítico francés que se llamaba Louis Basseus, que dijo cúbicos extraños o cubismo. Pintura llena de cubitos. Picasso siempre afirmó que Paul Cézanne era su único maestro y en el 1943 declaró que el artista era su único maestro. 10. Otro dato artístico. Guernica. Cuando un oficial nazi le preguntó si Picasso lo había pintado, Picasso respondió, no, lo hiciste, refiriéndose que él pintó eso reflejando la guerra nazi. Picasso produjo alrededor de 147.800 piezas de obra. Incluyen 13.500 pinturas, 100.000 grabados, 300 esculturas y cerámicas y 34.000 ilustraciones, con solo 78 años de carrera artística. Su icónica camisa de rayas era una prenda común, era un ícono del 1858, donde se convirtió en el uniforme oficial de marineros franceses en Gran Bretaña. Picasso fue un líder en moda y su camiseta de rayas fue diseñada por Coco Chanel. Las 21 franjas horizontales representan cada una de las victorias de Napoleón. La exposición en el Museo del Louvre fue el primer artista en recibir una exposición especial en honor en la galería del Museo del Louvre, en la celebración de sus 90 años. También se dice, y como mencioné anteriormente, que Picasso fue un poeta y un dramaturgo. Sus obras de arte eran surrealistas y escribió más de 300 poemas, en su mayoría sin título, como mencionó anteriormente, pero con fecha y lugar donde las escribió. Se rumorea que Picasso predijo que sería conocido más por su poesía que por sus pinturas, lo cual yo no sabía cuando hice el trabajo, que había hecho poesía y obras de teatro. Picasso está enterrado en un castillo que compró por capricho en el 1958 en un pueblo de Bourg-en-Bresse, en el sur de Francia, donde solo se permite un pequeño grupo de visitantes para ver su descanso final. Ahí murió a los 91 años y tiene el montículo funerario, está coronado con su escultura del 1933 llamada Femme au florero, o la dama con un florero. Se dice que Picasso compró la propiedad después de descubrir que se encontraba en las laderas de Mont Saint-Victor, o el Monte de la Santa Victoria, que fue pintado más de 30 veces por Paul Cézanne, el artista impresionista, el cual inspiraba mucho a Picasso. Cuando compró esto, dijo, me acabo de comprar las montañas de Cézanne, le dijo a su agente. Picasso fue muy famoso y fue perseguido por los paparazzis cuando se casó con una jovencita de 27 años que fue su última esposa al morir. Espero que le haya gustado. Perdón que fue largo, traté de resumirlo lo más posible, pero es un artista que debía mencionar todas sus obras extraordinarias. Pasen muy buenas. Si tienen alguna pregunta, trataré de estar en la clase y espero que le haya gustado. Pienso que fue un artista excepcional y a pesar de tener una vida personal
que influyó en su forma de pintar y fue un poco turbulenta, fue extraordinariamente prolífico.